Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me ha tocado de muy cerca, el tema de las relaciones y de la comunicación. Para darte un cuadro desde donde yo vengo, es de congelarme completamente y totalmente en la comunicación con los demás. Cuando yo era joven, adolescencia, posadolescencia, realmente hasta que empecé, y ahora te lo voy a explicar, pero hasta que desbloqueé la primera parte de comunicación con la escritura, yo me congelaba completamente en mis relaciones, aún más si hablamos de relaciones de pareja, relaciones sexuales y demás. De hecho, hay veces en las que yo permití a nivel sexual también cosas que no quería, pero no era capaz ni de sentirme ni de comunicarme en aquellos momentos. De hecho, esto fue mi punto de partida, una desconexión y un congelamiento completo frente a mis relaciones. Sobre todo cuando salían conflictos, cuando yo sentía que algo no estaba bien, cuando no estaba del todo de acuerdo con lo que estaba pasando, cuando, ¿sabes? Estos ni que sientes dentro de ti, cuando algo es como que no te encaja, no está bien, no va contigo, no se siente coherente, o sea, puedes ponerle la palabra que quieras, pero es una sensación interna realmente, no es mental. Cuando yo sentía eso, no era capaz de comunicarlo. Tampoco tomaba acciones coherentes con esta voz. Lo que yo hacía era sentirme de hecho culpable y avergonzada por sentir eso. Me pasé en esta burbuja de vergüenza, de culpabilidad, de miedos por muchísimos años, ¿vale? Y por eso quiero hablar de ello, porque he salido de ahí. Entonces, quiero justamente hablarte de cuáles son los pasos, la comprensión, cuál ha sido el proceso que me ha sacado de estar en constante bloqueo en mis relaciones y al poderme comunicar con un mayor nivel de autenticidad y de empoderamiento en las mismas. Y ojo, esto es un camino que sigo haciendo. No te hablo desde una posición resoluta y final, sino que te hablo desde una persona en camino y en constante mejora con respecto a este tema, porque sí es cierto que he mejorado muchísimo mi comunicación. También es cierto que conforme vas evolucionando, aparecen más desafíos, aparecen nuevas situaciones, contextos y demás que siempre ponen a la prueba esta práctica, que es la práctica de comunicarte desde tu autenticidad. Y de esto te quiero hablar. Mira, sí, tal cual, el principio, el punto de partida, así como para darte un poco de contexto a nivel familiar, ¿vale? Yo vengo de padres que no se asumieron la responsabilidad de sus emociones, de sus procesos, tampoco de mí, de lo que estaba pasando, de lo que yo despertaba con ellos, ¿no? De lo que tenerme como hija básicamente despertaba en ellos. Ellos nunca pudieron asumir la responsabilidad de eso, ¿sí? Porque se sentían con culpabilidad muchas veces como padres, se sentían fracasados probablemente como padres por toda los problemas, los desafíos por los que yo pasé cuando era adolescente y demás. Está de hecho que me trataron y me vieron siempre como un problema. Entonces la misma imagen que yo tenía dentro de mí es que yo era un problema. Era alguien que traía conflicto, traía dolor, traía resentimiento, traía conflicto entre ellos, ¿sí? Entonces yo crecí con esta imagen mía. Y cada vez que yo conectaba con esta verdad, dentro de mí, yo sentía eso. Yo me sentía equivocada, yo sentía que esto no tenía que estar ahí, que esto iba a causar problemas, que esto iba a causar, de hecho, conflictos, ira, gritos y demás. Esto no lo digo para responsabilizar a mis padres de eso, sino para decirte del contexto en el que vengo y del por qué he desarrollado este mecanismo, que en mi caso es el de desconexión y huida. Hay otros, por ejemplo, que están en el ataque y en la desconexión a través del hablar mucho, ¿sí? Y decir nada, o de atacar, ¿sí? Entonces cada uno tiene el suyo. Para mí es desconexión y huida. Entonces este video puede resonar muchísimo más contigo, además si te sientes en este mismo patrón, ¿no?
Pues mira, así fue. O sea, toda mi vida, hasta que yo empecé a enfocarme un poco en desarrollo personal, en mí misma y en dejar que esta voz se expresara a través de la escritura, del journaling, que es donde todo empezó, evitaba cualquier tipo de contacto, de conflicto. Y lo que pasaba, ¿vale? Es que, vemos así, yo estaba en estas relaciones, ¿no? O sea, todas las relaciones que me pasaban, con mis padres, con amigos, con parejas, relaciones y demás, ¿no? Cuando todo iba bien y no había este ni, entonces bien, sí, todo fluía. Pero cuando empezaban estos nis, yo no era capaz de comunicar. Entonces lo que hacía era callarme. Asumía que el otro tenía la razón, ¿no? Que para mí era mi padre. Asumía que los demás tenían razón, que mi voz no contaba absolutamente nada. De hecho, que era una voz que traía problemas. Entonces, lo que yo hacía, me la callaba. Y ojo, esto es increíble porque también yo vengo con esto, y aquí lo ves en mi canal de YouTube, de traer muchas reflexiones, de traer una verdad que incomoda la mayoría de las veces. Entonces es curioso porque justo estas verdades mías que incomodaban mucho a los demás y mi manera de expresarme, que siempre ha generado mucha incomodidad en todos, chocaba con esa creencia de que además yo era equivocada. Entonces esto creaba un contraste muy grande, porque estos ni que te estoy diciendo, yo lo sentía todo el tiempo yo sentía que había tratos en la escuela que no eran justos, que con mis amigos había cosas que no estaban bien, que con las relaciones, o sea, mucho no estaba bien. Claro, porque estaba joven, había muchísima inconsciencia, entonces, ¿no? Yo, la otra persona, entonces yo sentía mucho, todo el rato yo vivía con esta dualidad de lo que yo sentía, pero de lo que me permitía luego vivir y de lo que realmente no me permitía ni expresar ni ver, porque de por sí, cuando yo sentía o veía algo, era como descartado. ¿Qué pasaba? Que cuando hacía esto, por muchas veces, yo huía de la relación, me iba, dejaba a la persona sin muchas veces ni decir nada, porque me cansaba muchísimo de sentirme equivocada. Me cansaba de sentir que mi voz no podía ser expresada, que no tenía un lugar, que esa persona no estaba lista para tampoco como para darme mi espacio, para valorarme. Entonces yo lo que hacía, me iba. Y así también fue con mis padres, ¿no? Entonces esta fue la primera etapa. Luego yo empecé a escribir, a estudiar desarrollo personal, a conectar con mi espíritu, entonces a escucharme mucho más, a sentir mi cuerpo, a hacer yoga, ¿no? Varias prácticas que me ayudaron a fomentar esta conexión interna realmente, a soltar un poco más la mente, a dejar, ¿no? Abrir un poco el espacio aquí y a conectar más aquí. Y a través de esta escritura empecé a darme cuenta de que hay unas verdades que yo sentía que eran muy válidas, que había unas cosas que yo veía, sentía, que tenían razón de ser, que realmente no es que todo lo que yo pensaba era gilipollez. Y de hecho aún más, cuando yo empecé a hacer bioneuroemoción o terapias alternativas y a trabajar en conflictos familiares, en traumas y demás, yo empecé a darme cuenta que, hostia, o sea, lo que yo pensaba era verdad. Y empecé a darme cuenta de que muchas personas proyectaron en mí muchas cosas, muchos fracasos, inconsciencias, voluntades, egos, ¿sí? Entonces, ahí fue como cuando, wow, ok, entonces yo tengo el derecho de tener una voz, tengo derecho, además de protegerme, entre comillas, protegerme, es decir, de decir mi verdad, de que yo también tengo mi lugar en eso, y de que esto de que yo estaba mala, equivocada, o que era una mala hija, que soy una persona muy difícil, que mi voz es muy incómoda y tal, es un mecanismo, o sea, es una defensa de los demás que me hizo creer esto. Cuando yo empecé poco a poco a entender esto, realmente a comprenderlo, es cuando empecé a darme la oportunidad de hablar más y de comunicar. Entré en contacto con la comunicación no violenta, que para mí fue un antes y un después, porque el entender este tema de tengo sentimientos y tengo necesidades, y estas necesidades es lo que me lleva a tomar acciones, a
a quererlas cuidar de una manera, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí la comunicación empática y la comunicación no violenta, se abrió otro mundo. ¿Por qué? Porque encontré una manera para comunicarme sin dañar al otro y desde una autorresponsabilidad. Yo soy una persona muy responsable desde siempre. No sé si es porque soy doble Capricornio, no lo sé, pero soy muy responsable. Entonces yo nunca proyecté, en los demás proyecté siempre muy poco. Y de hecho, esta parte de humildad, yo tengo muchísima humildad, esta parte de humildad es lo que me ha permitido crecer tanto a la vez. Entonces, tengo esta polaridad de que por un lado soy muy humilde y siempre veo que todo es responsabilidad mía y esto me ayuda a madurar, a crecer, a trascender mucho. Y por otro lado, esto proporciona una desconfianza en mí misma. O sea, siempre tengo la tendencia a otorgar mi poder a lo externo porque me cuestiono mucho si estoy en el lugar correcto, que podría estar mejor y tal. Y esto tiene, como te digo, el lado positivo y el lado negativo. No sé cómo te veas reflejado en esto, ¿no? Entonces, la persona que tiene mucha autoconfianza, para terminar esa paréntesis, ¿sí? Puede que le falte la humildad. Entonces, puede que por otro lado, piense que está correcta, que vaya para adelante, que no tenga miedo a decir su verdad y demás, y esto la hace crecer por un lado, pero por otro lado es una persona que tiene mucho más dificultad en recibir espejos, en reconocer las otras personas, recibir feedback, ver realmente lo que la vida le está diciendo, ¿vale? Cada uno tiene una tendencia, yo estoy más aquí. Total autorresponsabilidad, veo y me muevo con respecto a la vida todo el tiempo, y tengo esta tendencia a perderme mucho también en lo que pasa afuera, ¿no? Y en cuestionar esa verdad que tengo adentro por lo que pasa afuera. Y eso, te digo, es un trabajo que sigue activo. Sube mi nivel de conciencia y sigue activo, ¿vale? Porque es una tendencia que yo tengo. Entonces, cada vez que sabemos que tenemos una tendencia con algo, con cualquier cosa, necesitamos tener eso como muy presente y decir, ok, ahora me estoy yendo un poco más para allá, espera que me vuelva un poco más por aquí, ¿no? O ahora necesito más estar un poco más aquí y dejar un poco ir esto por otro lado, ¿no? Entonces, conciencia siempre es la clave de todo. Bueno, en fin, empecé a escribir, empecé a comunicar. Entonces, las primeras, esta de la comunicación no violenta, el hecho de que yo viajaba por ecovillas también, viajaba por entornos de personas que estaban en la misma búsqueda, en la misma intención de sanar a través de la palabra también, ¿vale? Estudié inteligencia emocional, empecé a facilitar círculos, sobre todo al principio a recibir, a participar de muchos círculos de la palabra. Y claro, esto fue abriendo más esta verdad y haciéndome conectar con este poder que es la comunicación auténtica, desde tu verdad, desde lo que estás sintiendo y el poder de sanación que esto tiene. Por eso estoy haciendo este mensaje, porque realmente lo que yo descubrí es que deja ir cualquier tipo de herramienta espiritual y demás. Comunícate con las personas que tienes al lado desde tu verdad, sin esconder nada, sin proyectar. O sea, es una herramienta increíble de trascendencia, de crecimiento y de expansión dentro de uno mismo, en la relación y en el colectivo realmente, porque estamos sanando a todos los niveles, todo el tiempo. Entonces, para mí la gran puerta, la gran clave fue este tema de participar de círculos, vivir en ecovillas conscientes donde bueno, pues hay muchas dinámicas de gestión emocional, hay dinámicas de abrir totalmente, ¿no? O sea, realmente es eso, de entrenar esta parte de comunicación empática, que cada uno se sienta en poder de decir, de hablar desde su proceso sin atacar a los demás. Entonces esto, claro, va abriendo a que todos se comuniquen, a que desarrolles conciencia, a que escuches a los demás desde una perspectiva diferente, que es muy distinta a lo que hacen las personas, por ejemplo, como mis padres, que siempre están proyectando y no tienen conciencia. Sí, entonces toda esa experiencia, si estamos hablando de años, me llevaron a generar conciencia en las relaciones. Entonces, fui tal cual haciendo práctica a través de la comunicación no violenta, a través de empezar ahora a hablar con parejas, porque parejas estaban más alineadas con esta nueva visión. Entonces traía la comunicación consciente dentro de la pareja. Esto me permitió sanar muchísimas heridas
y sombras dentro de mí misma, verme, reconocerme de verdad, sentir amor, cariño y conexión por el otro, sentir que podía confiar, que podía abrirme, que podía poner límites de manera saludable sin que el otro se enfadara, sin que el otro tuviera mega hiperreacciones y demás, ¿no? Entonces esto, te digo, fue un camino que me llevó a entender esto, que este ni que yo siento adentro es la voz de la verdad, de mi verdad, ¿vale? Y que es una voz que es mucho más sabia de lo que yo pienso a veces y de lo que yo me permito a ver, y que apunta a unas incoherencias, apunta a algo que realmente no está bien en aquel momento y que necesita ser mirado desde la compasión y desde la falta de juicio, ¿no? Entonces, lo que yo hago hoy día es esto. Primero intento entenderme, o sea, si yo estoy recibiendo una comunicación por parte de alguien y hay este ni, primero intento entender la persona. O sea, intento entender el otro e intento entenderme a mí dentro de esta misma situación, contexto o proceso que está pasando, ¿vale? Y luego, si tengo algo que decir en el momento porque tengo clara mi posición, mi lugar auténtico y demás, lo comunico, ¿vale? Y clave 1, no espero resolver todo en el mismo momento. Antes, hace años, yo tenía muchísima prisa de que hablamos de algo, esto tiene que resolverse, vamos a resolverlo ahora, alguien tiene que salir como con razón y demás, y ya está, ¿no? Ahora no tengo esto. Entiendo que es una línea del tiempo que a veces un proceso de comunicación y de comprensión entre dos personas puede llevar mucho tiempo y que está bien. Entonces he quitado esta parte de ansiedad de tenemos que tener una respuesta ahora o yo tengo que tener una respuesta ahora, ¿no? He quitado eso. No tengo que tener una respuesta. Puedo compartir mi verdad ahora y puedo decir, hablamos en un rato. Deja que esta verdad decante dentro de mí, que decante también lo que tú me dijiste y vamos a hablar en un próximo momento. Otro punto, puedo aceptar la incomodidad de la otra persona, algo que al principio no podía hacer, por esto yo no me comunicaba, porque no, como era un poco hoja al viento, te digo, me dejaba llevar mucho por lo que los demás hacían y sentían, ¿no? Era muy sensible, hipersensible, hiperempática, me perdía en los demás, entonces yo evitaba que los demás tenían reacciones, porque esto luego me afectaba a mí. ¿Sí? Entonces la otra cosa que he desarrollado es esta capacidad de despertar reacciones en los demás y sentirme ok. Eso es muy grande. De hecho, eso es lo que me ha permitido tener una pareja, porque yo por años, o sea, he tenido muchas relaciones, pero yo no he tenido una pareja, no he convivido con nadie. De hecho, una de las cosas es porque yo no podía poner ese límite entre mí y la persona. Entonces, cada vez que la persona sentía algo, estaba con algo y tal, yo lo sentía, lo vivía. ¿Sí? Hoy día no. Si mi pareja a veces, no sé, tiene algún conflicto que siente conmigo y tal, no es que entro y digo, oh no, ahora tenemos que resolverlo, se cae el mundo. No, es como, ok, estás así, quédate así, no, te escucho y tal y vamos a hablar en un rato. O sea, tengo esta capacidad de sentirme ok si el otro no se siente ok. Y luego entiendo de que ahora me perdí un poco, entiendo de que sí, que es un proceso en devenir y que lo que no necesito tener las respuestas antes de la hora. No hay un justo, hay un equivocado, hay un estar presentes con la persona en la conversación, en lo que está pasando, y el comunicar de manera honesta y consciente y esperar a que esto tenga su propia evolución y que tenga su propia proceso de elevación de conciencia, porque realmente cuando dos personas tienen el enfoque en despertar conciencia, en ser conscientes, en volverse cada vez más auténticos, reales, desde la empatía, desde el amor y demás, estas conversaciones traen muchísima transformación, a pesar de que se sientan incómodas y que duelan. Entonces, aquí va otra cosa. He dejado de comunicarme con personas con las que no quiero invertir tiempo y energía, porque he entendido esto, que comunicarme requiere tiempo y energía, mucho, y que no tengo tiempo ni quiero hacerlo con todos. Entonces, otra cosa
al quererme y al comunicarme en autenticidad, que es lo que hago, intento hacer cada momento hoy día, es que he ido eliminando personas, he ido limpiando mis relaciones, he ido acercándome a personas que resuenan con esta verdad y que pueden estar frente a una persona que habla desde su verdad y ellos tener la propia, y he ido, te digo, o sea, se han ido deshaciendo relaciones que no estaban en ese nivel, ¿no? Y al final, para mí esto es también lo guay de comunicarte de manera auténtica, que es un filtro realmente importante. Es una herramienta de transformación, de crecimiento imprendible e imprescindible, a mi aviso. Y lo segundo es que esto va atrayendo a las personas adecuadas y dejando ir las personas que no lo son, como una marejada, ¿no? Es como una limpieza total. Entonces, para mí la comunicación es realmente una práctica espiritual brutal que yo hago a diario y, como te digo, acepto y acojo con mucho amor que no quiero comunicarme con todos, que no siento que todos merezcan mi tiempo y está bien así, me siento bien así, que es algo que no hacía. Antes me sentía culpable por esto, culpable si no quería responder a esta persona, culpable si no sentía que quería tener una interacción con esta persona. Me sentía culpable por todo, o sea, por todo. Me sentía culpable si respondía, culpable si no respondía, culpable si me acostaba con alguien, culpable si no me acostaba con alguien. O sea, era como, tío, o sea, ¿entiendes? Era todo el rato estaba perdida en los demás. Todo el rato estaba perdida en lo que se requería de mí. Yo no me sentía, yo no me escuchaba. Y me escuchaba solo cuando estaba yo sola, y esto me generaba muchísimo enojo, muchísimo resentimiento, y luego mandaba a tomar por saco las personas, pero tampoco sin decírselo muchas veces porque no quería enfrentar ese conflicto, o sí se lo decía, pero desde la decisión tomada, es como, adiós Mari Carmen, ya nos vemos. Claro, muchas veces las personas se quedaban como que, ¿qué pasó? Y es que para mí pasó todo, para mí superaron muchísimos límites, pero ellos no se dieron ni cuenta y yo nunca se lo comuniqué. Sí, entonces eso es el tema. El tema es que cuando tú te comunicas y eres auténtica, te vas descubriendo y te vas conociendo y reconociendo como persona, y eso es brutal. Vas generando esta autoconfianza, vas a aprender a poner límites, vas a aprender a manejar las diferentes respuestas de los demás y de las circunstancias en las que te encuentras, y por otro lado vas aprendiendo a ser empático, o sea, vas aprendiendo, desarrollas muchísimas habilidades, y por otro lado vas acercándote en tu vida a las personas, a los contextos, ambientes que realmente resuenan contigo y con esta autenticidad. Entonces es importantísimo el tema de la comunicación. Y es importante también, y aquí voy a hablar un instante de la polaridad contraria, que las personas que están hablando todo el tiempo, pero nunca hablan desde ellas mismas, que están dando explicaciones científicas y lógicas a todos, pero que no tienen conexión con su verdad, que se callen también. Porque es que se callen, es decir, que callen esa parte de ego que les ha atrapado y que empiecen a comunicarse desde su verdad auténtica, tío, auténtica. Porque la realidad es que esta otra polaridad que habla y es totalmente desconectada, es igual a que tú no hables. Son dos polaridades de la misma cosa. La solución, la resolución, la integración es desde el medio, o sea, hablar desde tu autenticidad, desde tu proceso, desde tu verdad. Y tu verdad no tiene muchas palabras, no tiene teorías, tú no necesitas que nada te respalde. Tú eres suficiente como para tener una voz, para tener unos sentimientos, unas necesidades. O sea, tú eres suficiente. ¿Sí? No necesitas encontrar miles de creencias, de teorías que respalden quién eres. Tú puedes ser y puedes comunicarte de una manera mucho más sencilla y que va a ayudar a las personas a comunicar mucho más contigo. Porque si es cierto que las personas que no se comunican de nada también están evadiendo, están impidiendo a que surjan relaciones,
Porque claro, o sea, los demás no ni tienen posibilidad de realmente conectar contigo. Las personas que hablan y no dicen absolutamente nada de ellas también lo están impidiendo. Porque la relación real y genuina pasa cuando tú hablas desde tu posición, tomando responsabilidad por tu voz y tienes esta valentía de comunicarlo tal cual, o sea, de expresarlo y de ser tú y de ver qué pasa a partir de eso, sin perderte, sin olvidarte de ti y sin esconderte con miles y miles de capas, ¿no? Así que a practicar ese tema de la comunicación porque es súper importante, ¿vale? Hazme saber en qué polaridad te encuentras, si te encuentras en esta de evitativa o en esta más de tener como muchísimas capas y teorías, ¿vale? Hazme saber cuáles han sido, uno, tus desafíos en tema de comunicación. Dos, de qué manera tú los has superado, porque aquí te he compartido los míos, pero estoy curiosa de saber cuáles han sido los tuyos particularmente, ¿vale? Y a practicar, que esta es una práctica brutal de desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video. Así, sígueme en Instagram también. Dale like a este video, siempre me olvido. Sígueme en Instagram, me encuentras como annawn.londero_, ¿vale? Dale like al video y nos vemos ahora sí en el próximo video. Saludos.